Qué bendición saludarle de nuevo y poder entrar a la intimidad de su hogar. También aprovechar la oportunidad que tenemos para poder reflexionar en la palabra de Dios. Esta vez el tema a desarrollar será superando las pruebas y las dificultades. La base bíblica es el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 15 al 22, que leo para ustedes literalmente. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿por qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. Y él respondiendo dijo: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? A manera de introducción, queremos decir que como cristianos no estamos exentos de pasar por diferentes pruebas y dificultades. Es más, por el hecho mismo de ser cristianos, nos exponemos 100% a tener que pasar a través de distintas pruebas. A veces Dios prueba nuestra fe. A veces Dios prueba nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Y no podemos dejar de mencionar que en algunos casos Dios simplemente nos llama a juicio, sobre todo cuando le desobedecemos o pecamos contra Él. Algunos piensan erróneamente que Dios solo es amor, incapaz de castigar al ser humano, pero eso solo es una concepción equivocada acerca de Dios. Ciertamente, Dios es amor. 1 Juan 4:8 así lo ratifica, pero su palabra dice que también es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Y esta es la parte que no nos gusta saber o nos gustaría ignorar. Por lo que quiero acuñar lo que acabo de decir con dos versículos más de la Biblia. Uno es Salmo 103:8, que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Eso quiere decir que aunque Dios es paciente y se enoja con mucha dificultad, lo cierto es que cuando ve la rebelión del ser humano, termina llenándose de ira. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nahum 1:3: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El caso de David es exactamente un llamado a juicio de parte de Dios. Dios no podía pasar por alto lo que el rey David
había hecho y le envía un profeta a su casa para advertirlo. Podríamos entonces concluir esta parte diciendo que si bien es cierto que Dios perdona el pecado, no siempre nos librará de las consecuencias del pecado y que en este ajuste de cuentas a veces Dios nos toca en donde más nos duele o donde más vulnerables somos. Dios advierte a David de su pecado y le da una sentencia. El versículo 14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Si nos preguntamos por qué, la respuesta la encontramos en Romanos 6:23. Ahí dice: porque la paga del pecado es muerte. Y esto ha sido así desde el principio. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es importante que analicemos la actitud del rey en medio de esta gran prueba o juicio al que fue llamado de parte de Dios, porque aparte de dejarnos una gran enseñanza, podría también ayudarnos si nosotros en un momento dado llegáramos a caer en la misma situación. El versículo 15 dice que cuando el profeta se volvió a su casa, Dios hirió al niño con una enfermedad muy grave. La Biblia no describe la enfermedad. Quizá no sea tan importante descubrir de qué enfermedad se trataba, sino lo que se hace al respecto. Veamos pues la actitud del rey David ante una situación difícil o pasando en medio de una prueba. Número 1. David buscó la presencia de Dios. 2 Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Este acto de David es de reconocimiento de su condición humana, incapaz de ayudar a su propio hijo. También es un acto de reconocimiento de su condición de pecado delante de Dios. Por otro lado, es una señal de arrepentimiento por haberle fallado a Dios. Recuerde que Dios se había expresado así de David. Hechos 13:22. He aquí he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la Biblia de las Américas. Y es que cuando más confía Dios en nosotros, más lo decepcionamos cuando le fallamos. Aprendamos del rey David que aunque se le anunció que la espada no se apartaría de su casa, versículo 10, hizo lo mejor que se podía hacer en una circunstancia difícil: buscar la presencia de Dios, implorar el perdón por sus pecados. El Salmo 51 es la oración de arrepentimiento y búsqueda de perdón más elocuente que se haya escrito, y fue escrita justamente por el rey David. Escuchen lo que dicen los primeros 4 versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tomar la misma actitud del rey David es la clave para sentirnos libres
y limpios de todo pecado y contaminación. Rogar a Dios en medio de la prueba, ayunar hasta que la prueba pase, al menos David lo hizo 7 días, y humillarnos bajo la poderosa mano del Señor es lo mejor que podemos hacer. Primera Pedro 5, 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hoy por hoy, Dios nos pide lo mismo. Segunda Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Algunos piensan que este llamado es para las personas inconversas, pero Dios aquí está tratando con su pueblo escogido, Israel, y hoy por hoy el llamado es también para la iglesia. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, y de ambos pueblos Dios ha hecho uno. Efesios 2, 12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Concluimos esta otra parte diciendo que tanto el pueblo de Israel como la iglesia, a ambos Dios les hace la misma demanda. Dios quiere que nos humillemos delante de Él, quiere que le oremos, quiere que le pidamos, quiere que busquemos su rostro y quiere que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Si nosotros hacemos esta parte, no solo llenamos las expectativas de Dios, sino que Él está dispuesto a hacer la otra parte. 14b dice: Dios nos escuchará desde los cielos, Dios nos perdonará nuestros pecados y Dios sanará nuestra tierra. El llamado es a que lo hagamos ahora, antes de que sea demasiado tarde. Número 2. David enfrentó la situación tal cual. Segunda Samuel 12:18 dice: y al séptimo día murió el niño. 7 días de clamor y de súplica, 7 días de ayuno y de humillación delante de Dios, 7 días de ponerse a cuentas por los pecados cometidos, y al parecer todo había sido en vano. Pero no fue así. Dios llamó a juicio al rey David por los pecados cometidos. Había cometido adulterio, él era un hombre casado y se acostó con una mujer casada también. Cuando esta mujer sale embarazada, hace traer al marido de esta mujer del frente de la guerra y la intención es que se acueste con ella para poderle responsabilizar de aquel bebé. Cuando esto no sucede, David comete el segundo pecado y es de homicidio. Pide que Urías, el marido de Betsabé, sea puesto al frente del batallón en la línea de fuego para que así muera. Y cuando le avisan que Urías ha muerto, hace traer a su mujer al palacio como su benefactor, siendo todo esto una farsa. Estos actos no solo fueron crueles, sino abuso de autoridad, una autoridad que el mismo Dios le había dado.
A veces nos convencemos a nosotros mismos que podemos engañar a Dios. Otras veces pensamos que en tanto nadie se entere, no hay ningún problema con lo que hagamos. Para Dios, el adulterio es pecado, como lo es el homicidio. Y a la luz de su palabra, esto traerá destrucción y muerte. Alma que pecare, dice Ezequiel 18:4, esa morirá. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 19. Ha de haber sido tan dramático y desgarrador el cuadro que tenían enfrente los consejeros del rey, que cuando murió el niño ni siquiera se atrevían a darle la noticia. La palabra dice que David tuvo que preguntarles, ¿ha muerto el niño? A lo que ellos contestaron, sí, ha muerto. Pero David entonces depuso su actitud. No lloró más ni gimió. No ayunó más. No estuvo más en tierra. David dio un giro de 180 grados. Cuando nosotros oramos o pedimos algo a Dios, deberá estar en armonía con la voluntad de Dios, porque a menos que hagamos eso, no entenderemos por qué Dios a veces nos dará un no por respuesta a nuestras peticiones. Y ese es otro paso de cómo Dios nos llama a cuentas. Aceptar la voluntad de Dios significa poder poner la propia, en el entendido que por cruel que parezca, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. A veces Dios contesta con un sí, otras veces dirá espera un poco, pero en otras ocasiones, como en este caso, Dios dice no y debemos confiar que Dios tiene mejores planes para nosotros que nuestros propios planes. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La clave está en aceptar la voluntad soberana de Dios como lo mejor para nosotros. Y no debemos ignorar que aunque nosotros no estemos dispuestos a recibir un no como respuesta, Dios siempre hará lo que quiera. Número 3. David cobró ánimo y se levantó. Segunda Samuel 12:20. Podría decirse que antes de la muerte del niño, David estaba por los suelos. Pero según el versículo 20, luego que el niño murió, David dio un giro de 180 grados a su actitud delante de Dios y de los hombres. El versículo dice que se levantó, entendió que ya no había razón para quedarse postrado en tierra. Se lavó la cara para cambiar su semblante decaído y se ungió, tomó la posición de rey nuevamente. Se cambió la ropa, se sacudió todo el dolor y tristeza que lo embargaba y fue a la casa de Dios y allí adoró. Esta es la actitud de un verdadero cristiano. Esta es la actitud que Dios espera de nosotros en medio de la prueba y cuando la prueba pasa. Dios espera que le adoremos en la hermosura de su santidad, aunque acabamos de pasar por el crisol. Luego dice que buscó apoyo en su familia. Es la compañía ideal para nosotros cuando nos sentimos
en medio de una dificultad. Tanto la familia consanguínea como la familia espiritual pueden ser de mucho apoyo en tiempos difíciles. No nos alejemos. Finalmente dice que comió. ¿Ha escuchado usted que las penas con pan son menos? También es señal de que recuperó su fuerza, que volvió a la normalidad. En los versículos 29 al 31 de este mismo capítulo 12, lo encontramos librando una batalla y ganando una guerra contra Rabá y expandiendo su reinado. ¿No le parece formidable? Nadie diría que acababa de perder un hijo, que aún su corazón estaba de duelo. Se está comportando como todo un campeón, y eso es lo que hacemos los verdaderos hijos de Dios cuando somos probados. Desgraciadamente, muchos, a diferencia de David, prefieren quedarse autocompadeciéndose por un largo tiempo y, en el peor de los casos, inspirando lástima ante los demás, en vez de cobrar ánimo y levantarse. La muerte de su hijo lo había golpeado, sí, y muy fuertemente. No hay nada más duro para un padre que la muerte de un hijo. Pero su actitud no era de negación, sino de resignación y aceptación de la voluntad soberana de Dios para su vida. Ya no lloraba, ya no estaba deprimido, ya no suplicaba, más bien adoraba. No protestó, no maldijo, como la mujer de Job, quien al ver la situación de su compañero de vida le aconsejó que así hiciera. Maldice a Dios y muérete, le dijo. Por cierto, quizá esa es la tentación más grande que venga a nosotros. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, el diablo siempre susurrará en nuestra mente que maldigamos a Dios y que después enfrentemos lo que tenga que venir. Sin embargo, Job no lo hizo así. El versículo 10 dice que le dijo a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice la palabra, no pecó Job con sus labios, y tampoco el rey David lo hizo. A manera de conclusión, quiero decir unos últimos pensamientos. Aceptar la voluntad de Dios puede darle un giro a nuestra vida. Dios nos desafía a seguir adelante a pesar de lo que hayamos tenido que pasar. Debemos superar la muerte de un ser querido, la pérdida de un buen trabajo, la desintegración de nuestra familia y cualquier otra cosa que se presente en nuestra vida. Es más fácil hacerlo cuando confiamos en las promesas de Dios. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Por último, en 35 años de ministerio pastoral, no había predicado ni enseñado sobre este pasaje hasta el día de hoy. Así que es importante considerar el propósito de Dios al permitir que hoy lo hayamos abordado. Dios usa su palabra para animarlos. Dios usa su palabra para bendecirnos y también para fortalecernos. Pero en ocasiones la usará para confrontarnos con nuestra realidad espiritual. Eso es lo que significa instruir, enseñar y redarguir. Si así lo entendemos, bien hacemos. Sobre todo,
si consideramos que para la mayoría la vida cristiana suele ser un cuesta arriba. Pero no desmayamos porque el Señor está con nosotros. En el caso del rey David fue una prueba superada. Que sea para nosotros la misma experiencia. Dios nos bendiga.